Listo, hola. En este momento son las 6 de la tarde. eh, Probando audio. Hola, muy buenas tardes. Tengo un gusto de saludarlos a todos ustedes. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos, esta semana es el primer ciclo de conferencia de geomecánica de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Valparaíso, Chile. Y bueno, les doy a todos ustedes una muy cordial bienvenida. Muy buenas tardes a todos. Eh, Bueno, queremos agradecer tanto al decano, ¿cierto?, de la Facultad de Ingeniería, quien estuvo con nosotros el día lunes partiendo todo esto. También agradecer al director de la Escuela de Ingeniería Civil, por supuesto, el doctor Alejandro Morales. Tanto a la jefa de carrera, por supuesto, también a la profesora Wendy Wigan. Y un cordial saludo también a los coordinadores de este grupo de geomecánica de la Escuela de Ingeniería Civil, a Jorge Arriagada y Charbel Chapana. Y bueno, también estamos participando como centro de estudiantes en esta iniciativa, así que como ustedes pueden ver ahí en el póster, son los representantes, ¿cierto? Y de estos conferencistas para esta primer ciclo de conferencias. Así que damos la bienvenida al doctor René Espinosa, quien está junto con nosotros, quien este miércoles que pasó acaba de dar su conferencia. Y les damos también la bienvenida al doctor Mauricio Prudencio Salcedo y un cordial saludo también al doctor Juan Carlos Rojas Vidovich, quien, como pueden ver ustedes ahí, dio la conferencia el 21 de septiembre, este lunes que pasó. Así que, bueno, eh, muchas gracias a todos y doy la palabra a Jorge para que pueda seguir. Por favor, Jorge. Gracias, Rubén. Bienvenidos a todos los más de 331 participantes que se han inscrito desde el inicio de este ciclo. Damos un cordial saludo a Bolivia, a Perú, a Ecuador, a Colombia, México, Guatemala, Costa Rica, de varias universidades y empresas que se han conectado y han enviado sus saludos. El día de hoy vamos a dar cierre a nuestro primer ciclo de conferencias de geomecánica, explicando un poco el contexto de esta iniciativa estudiantil que se formó en agosto de este año, y esta organización es parte de nuestra postulación a la Sociedad Chilena de Geotecnia y a la Sociedad Chilena de Mecánica de Rocas. De esta manera vamos a participar en estas sociedades creando un capítulo estudiantil, tanto en suelos y en rocas, con lo que seríamos el primer capítulo de estudiantes de Chile. Esta iniciativa ha surgido en la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Valparaíso nos va a permitir conectar de manera formal con la sociedad, con la SOCHIGE y la SCMR, y así establecer vínculos con otros capítulos estudiantiles en la región e internacionalmente. Ahora, a continuación, le damos la bienvenida al doctor Mauricio Prudencio Salcedo, quien tiene un doctorado en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, es profesor del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. La charla del día de hoy se denomina Modelación numérica de problemas básicos de geotecnia. Doctor Prudencio, por favor, el control es suyo. Para mí
Para mí es un placer, un honor el que me hayan considerado para este ciclo de charlas y cuentan con todo mi apoyo para lo que venga de aquí en adelante, aunque sea a la distancia. Me es grato escuchar también que están trabajando para ser parte de la Sociedad Chilena de Mecánica de Rocas, Sociedad Chilena de Geotecnia, y los impulso, los felicito para que sigan adelante en ese sentido. Quiero dar las gracias, en primer lugar, al director de la escuela, señor Alejandro Morales, a la jefa de carrera, Wendy Vigen, un gran cariño al profesor René Espinosa, quien ha sido también mi profesor aquí en Bolivia y es parte de mi formación en la parte de geotecnia. Gracias a él yo seguí este camino. Agradecer también al centro de estudiantes, centro de alumnos de la Universidad de Valparaíso y a la iniciativa que tuvieron como grupo de geomecánica para llevar adelante este primer ciclo de charlas. Si me permiten, entonces vamos a iniciar con la presentación del tema que les tengo preparado. Escogí como título de la presentación modelación numérica de problemas básicos de geotecnia, apuntando a que el gran público de los asistentes tenía entendido, apuntaba a que tenía que ser alumnos de la universidad, pero por el alcance que ha tenido este primer ciclo, he visto que esto traspasó fronteras y obliga a tener que subir un poco el estándar del análisis y de la presentación que les tengo preparada. En ese sentido, si me permiten, también voy a empezar con unas reflexiones iniciales que me gusta hacerlas cuando estamos iniciando los semestres en las materias de geotecnia. ¿Okay? Como todos sabemos, todos los que estamos involucrados en la parte de la geotecnia, el área de trabajo es un área bastante compleja, debido a que siempre nos vamos a encontrar con una elevada incertidumbre asociada al comportamiento de los suelos. En los últimos 100 años podemos decir, estamos en el año 2020, CERSAI empezó todo su trabajo por aquel año 1925 aproximadamente, estamos rondando los 100 años de desarrollo del conocimiento y de avance tecnológico, un tiempo en el que creció de una manera muy vertiginosa, exponencial, todo el desarrollo del conocimiento. Se generaron además áreas de subespecialización que nos obliga a avanzar en diferentes frentes. Ante toda esta avalancha de información, también estamos obligados a invertir mayor tiempo en lo que es la actualización teórica, estudios, revisión de bibliografía, para mejorar todo lo que es nuestro conocimiento y el entendimiento del comportamiento de los suelos. Como ya les dije, un suelo es un material extremadamente complejo y para trabajar en él, diseñar en él, se requiere la aplicación. Y esto lo tomo, lo reconozco de unas reflexiones que también hace el profesor de Verhoek del área de mecánica de rocas, una de las referencias en el área. Para poder movernos en la parte de la geotecnia con relativa confianza, tenemos que echar mano de toda la ciencia relevante que esté a nuestro alcance, como ser publicaciones de revistas especializadas, pruebas de laboratorio, pruebas realizadas en terreno, uso de todo tipo de programas. También tenemos que echar mano, considerar bastante la experiencia disponible. Y por último, sin ser muy complejos en el tema, el sentido común. Criterio. Tenemos que ser bastante criteriosos al momento de analizar la información, procesar la información, recolectar la información que vamos a manejar.
como les comentaba, entonces, todo inició, y estamos reunidos aquí, gracias a este señor, Terzaghi. En 1925, este señor publicó el texto que todos reconocemos, marcó un antes y un después en la ciencia de la mecánica de suelos, ¿no? Lo que yo me pregunto, luego de todo este tiempo en el que se recopiló información, hay un avance importante de la ciencia. ¿Qué habría hecho este caballero en estos tiempos? ¿Qué habría hecho Terzaghi si hubiera tenido a la mano, por ejemplo, una modelación disponible en elementos finitos, ¿no? Luego de desarrollar toda su teoría en todos los campos, hubiera sido interesante ver cómo se hubiera desenvuelto el señor, mejorando bastante el conocimiento, ¿no? A criterio personal, supongo que por lo menos hubiera realizado, que hubiera hecho con Terzaghi, habría analizado el método, el criterio para la determinación de la capacidad de carga última. Entonces, ese va a ser el camino que les planteo que sigamos como modelación de problemas básicos, entre comillas, de la geotecnia, porque la determinación de la capacidad de carga última, la teoría que está atrás de todo eso, no es menor. Dentro del contenido, entonces, ¿qué les planteo? Tengo dos divisiones, dos capítulos. Primero, al que lo llamé revisión de algunos problemas básicos, entre comillas, en la geotecnia, como lo es el método de la capacidad de carga última para de fundaciones superficiales. Y la idea es revisar este criterio según las modelaciones numéricas. Una segunda mitad de la charla la estoy enfocando a que revisemos algún ejemplo de problemas más avanzados de geotecnia. Por ejemplo, les voy a presentar algo del material en el que hemos estado trabajando últimamente y es parte del trabajo de mi tesis relacionado al tema de fracturas y lo vamos a ver más adelante. Por ahora, empecemos con la primera mitad en la que vamos a hacer una revisión muy por encima de lo que es el método de la capacidad de carga última de fundaciones superficiales planteado por Terzaghi. Terzaghi, en su libro Mecánica de Suelos, plantea el siguiente esquema para entender y estimar la capacidad de carga última de fundaciones superficiales. Trabaja con fundaciones continuas, corridas, bajo diferentes efectos. Si me permiten un segundo, quiero ubicar mi puntero, no lo estoy logrando encontrar. Ya, no me encuentro. Plantea entonces un modelo ideal en el que trabaja con una fundación rígida, con rugosidad en la base, que va a desarrollar al momento de la rotura unos planos, unas superficies de falla, cuya posición va a depender, por ejemplo, de acuerdo a los modelos ideales que tiene, va a tener una determinada forma si el peso unitario es considerado como cero, si la cohesión y la sobrecarga externa es considerada como cero, y plantea algunos modelos de superficies de falla. Terzaghi, dentro de todo este planteamiento, propone unas ecuaciones para determinar la capacidad de carga última, la carga que genera la falla en la ruptura del suelo. Tenemos aquí la ecuación clásica de Terzaghi,
donde vemos que la carga que nos genera la ruptura del suelo es igual a la suma de tres términos. Un término asociado a la cohesión por un factor NC conocido como factor de capacidad de carga. Un segundo término asociado a la profundidad de enterramiento de la fundación, asociado a un factor de capacidad de carga NQ. Y un tercer término asociado al ancho de la fundación, al ancho de la fundación, multiplicado por un factor de capacidad de carga N gamma. Plantea estos factores NC, NQ, N gamma de acuerdo al clásico ábaco en función del ángulo de fricción. Entonces, vamos a tomar esta referencia como punto de partida para el ejemplo que vamos a modelar numéricamente. Entonces, lo iniciamos, planteándonos un análisis de dos tipos de suelo como ejemplo de cálculo. Vamos a analizar una fundación superficial continua cuyo ancho de base es de 1 metro. Vamos a suponer el análisis en dos tipos de suelo. Un suelo de una regular a mala calidad geotécnica, como un suelo granular suelto con algo de contenido de finos, y un suelo regular a buena calidad geotécnica, que podría asimilarse a un granular semicompacto con finos. Para el caso 1, tenemos para el suelo de regular a mala calidad geotécnica, un peso unitario de 18, un módulo de elasticidad de 20.000, una razón de Poisson de 0,33, cohesión 5, ángulo de fricción 30. Para el segundo caso, comparemos los resultados, tenemos valores relativamente distintos, un peso unitario de 20, porque es un suelo un poco más compacto, más rígido, con un módulo de elasticidad de 50.000, una razón de Poisson de 0,3, una cohesión de 15 y un ángulo de fricción de 35. Partiendo con esos datos, podemos determinar de acuerdo a las tablas al ábaco de Terzaghi los factores de capacidad de carga, NC, NQ, N gamma, para el ángulo de fricción de 30 y 35. Y en la última columna lo que vemos es el valor que entrega la ecuación de Terzaghi. El valor de la capacidad de carga última, el valor que rompe el suelo, el valor que lo lleva a la rotura para el caso 1 y caso 2. La capacidad de carga última entonces para el suelo 1, de acuerdo al uso de la expresión de Terzaghi, es de 365 kilopascales, y para el suelo 2 de 1248 kilopascales. No quise redondear a valores como 1250 para respetar el resultado de la expresión, simplemente, nada más. Bueno, teniendo en cuenta entonces que la ecuación de Terzaghi, el planteamiento de Terzaghi, el método de Terzaghi nos entrega estos dos valores de capacidad de carga última, entonces pasamos a lo que viene a ser la modelación numérica de nuestro primer problema, entre comillas, básico, que de básico no tiene nada para Terzaghi, por el desarrollo que llevó adelante. Lo que estamos viendo aquí, lo que les muestro acá, es una malla de elementos finitos empleando el programa RS2, modelo de elementos finitos de la Rock Science en 2 dimensiones. Este es un modelo bidimensional en estado de deformaciones plano. Y el modelo que generé para el caso 1, vamos a empezar con el caso 1, consta de una malla homogénea de 775 elementos. Vamos a realizar este estudio para dos casos. Un análisis elástico y luego un análisis elastoplástico. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos del análisis elástico primero? Siempre es bueno iniciar cualquier modelo de elementos finitos con situaciones, con modelos sencillos y luego ir complicándolo de a poco. En este caso, en el modelo de elementos finitos, vamos a aplicar una carga de 400 kilonewton metro cuadrado. Recordemos que Terzaghi indica una carga última de 365. Yo voy a aplicar una carga de 400 de manera incremental, apuntando
a obtener la curva carga-asentamiento clásica que encontramos en los libros de Terzaghi y Terzaghi-Peck. En este gráfico podemos ver en el eje horizontal la carga externa y podemos ver en el eje vertical el asentamiento y la ubicación del Q sub D. Terzaghi lo llama Q sub D, que vendría a ser la capacidad de carga última. Vamos a tratar de obtener este gráfico con el modelo de elementos finitos. Para poder obtener ese gráfico, entonces, esta carga de 400 la vamos a dividir en 21 partes. Este modelo consta entonces de 21 etapas constructivas, en rigor, es el término. Y en cada etapa constructiva, la carga de 400 va a ser multiplicada por un factor de 0, 0,5, etcétera, etcétera, hasta alcanzar el factor de 1, que significa la acción de los 400 kilómetros por metro cuadrado, y vamos a asociar cada una de estas cargas al asentamiento que se va desarrollando en el modelo. Vamos a trabajar en dos rangos, nos vamos a concentrar en los resultados de dos partes de este análisis de carga. Cuando la carga es 0, porque primero vamos a hacer una verificación de resultados, de que el programa nos esté dando resultados coherentes, algo que nosotros esperamos obtener, que no nos esté dando resultados disparatados, necesitamos hacer una verificación. Y por último nos vamos a concentrar en los valores del factor de aplicación de carga para las etapas 17, 18, 19, 20, 21, porque esperamos que en ese rango se encuentre, logremos pillar la carga última. Para el caso en el que la carga inicial está multiplicada por el factor 0, cuando no hay carga, vamos a aplicar en este caso la verificación de resultados. En la etapa inicial, cuando no existe la carga. Lo que vemos aquí es la salida de resultados del esfuerzo principal mayor en profundidad de nuestro modelo, y lo que vamos a hacer es verificar el estado de esfuerzos principales en el fondo, a los 6 metros de profundidad. El programa a los 6 metros de profundidad, de acuerdo a estos isocontornos, tiene un valor de esfuerzo principal mayor del orden de 110. Eso es un valor simplemente referencial que tenemos acá por la escala de la tonalidad de la coloración de esfuerzos. A la derecha vemos las expresiones que se utilizan para determinar el esfuerzo vertical. El esfuerzo vertical es a profundidad, el esfuerzo vertical es peso unitario por Z. El peso unitario para el caso 1 análisis es 6 metros y obtenemos un esfuerzo vertical de 108 kilopascales. Creo que me silenció. Entonces, estamos obteniendo el mismo esfuerzo vertical tanto para el procedimiento analítico manual y el procedimiento numérico. Con relación al esfuerzo horizontal, sabemos que el esfuerzo horizontal en estado en reposo, que es el estado que estamos modelando en este caso, el esfuerzo horizontal es igual al esfuerzo vertical por el coeficiente del suelo en reposo. Creyéndole de manera confiable al valor, a la ecuación que nos plantea ya aquí, 1 menos seno de phi como valor de K0, vemos que el coeficiente en reposo tendría un valor de 0,5. 1 menos seno de 30 es igual a 0,5. Con lo que queda el esfuerzo horizontal igual a 54 kilopascales. Vemos que el modelo numérico nos entrega un valor de 55 de acuerdo a este rango. Si nosotros tomamos la lectura puntual en el sector, en el punto en el que analizamos, obtenemos el mismo resultado. Ok, entonces por lo menos estamos obteniendo los resultados esperados en el programa. O sea, hemos dado un primer paso bueno en la modelación numérica. En la siguiente etapa, ahora vamos a analizar el caso del suelo
cuando estamos aproximándonos a la carga última. ¿Okay? Entonces, lo que estamos viendo aquí son los resultados del proceso de carga para el análisis elastoplástico. El elástico lo vamos a ver enseguida. Vamos a ver qué es lo que entrega. Lo que vemos entonces es el gráfico de los vectores de desplazamiento y los isocontornos de desplazamiento para la carga asociada a los 340 kN/m², cuando el factor de carga es de 0,85, y vemos los resultados que obtenemos cuando el factor de carga es 0,9. En este caso, entonces, estamos viendo los vectores de desplazamiento que podemos utilizarlos como criterio orientativo para saber cuándo nuestro suelo empieza a fallar. Vemos entonces que en el paso de 340 a 360 kilopascales hay un cambio brusco en los vectores de desplazamiento. En la derecha, en el gráfico de 360, podemos ver que estos vectores tienden a levantar el suelo a los lados, a los costados del área cargada, lo que nos estaría indicando falla, que ya estamos alcanzando de falla, que ya la hemos alcanzado. Entonces, entre estos dos intervalos se encontraría la carga última de acuerdo al modelo de elementos finitos. Entonces, en esta gráfica lo que vemos es el resumen de los resultados de esta figura. Vemos el gráfico carga-asentamiento. En la línea azul vemos los datos del asentamiento en el punto central de aplicación de la carga. Y vemos cómo el gráfico empieza a tener una forma no lineal hasta llegar a un punto rondando los 350 kilopascales, en los que los asentamientos crecen bastante. Igual el término de una manera descontrolada. Y vemos también en la línea negra segmentada la carga última que hemos obtenido de Terzaghi, los 365 kilopascales. Entonces vemos que los resultados se aproximan bastante bien. Entonces, estaríamos modelando de una manera correcta la determinación de la capacidad de carga última. Aparentemente. Aquí vemos con la línea negra llena también el resultado de el análisis con elementos finitos bajo caso elástico. Como es un caso elástico, no plastifica en suelo, entonces obtenemos una línea recta. ¿Cuál es la idea de esta comparación? Tratar de identificar el punto en el que ambas curvas empiezan a dividirse. En ese punto podemos concluir, sin equivocarnos, de que los elementos por debajo de la fundación empiezan a plastificar. Hasta llegar en este caso a un valor de 350, que es cuando ya la carga no puede incrementarse. Este análisis que acabamos de hacer corresponde a una malla de 775 elementos. El tamaño de los elementos aproximadamente es de, aquí me equivoqué, no es 25 centímetros, es 50 centímetros. Okay, me disculpo por eso, no es 25 centímetros, es 50 centímetros. Podemos ver que por debajo de la zona cargada, que es de 1 metro de ancho, cada elemento tiene 50 centímetros. ¿Qué pasa si utilizamos una malla más fina? Es la siguiente pregunta obvia que tenemos que hacernos para ver si es que estamos modelando bien. ¿Qué pasa si utilizamos una malla más fina? Ahora sí, ¿qué tamaño de los elementos son de 25 centímetros? ¿Qué pasa si usamos una malla con 3.247 elementos? ¿O qué pasa si usamos una malla mucho más fina? No sé si llegan a distinguir bien la malla, creo que la figurita no me acompaña en la calidad de la resolución, pero ¿qué pasa si usamos 12.000 elementos? Algo mucho más fino en general, tamaño de elementos de 17 centímetros. ¿Cómo van los resultados entonces de acuerdo a la discretización, al tamaño de la malla?
La respuesta la tenemos acá. Aquí estamos comparando entonces los resultados, las curvas que acabamos de conversar, pero para la malla de 3.247 elementos, la línea color naranja, y para la malla con 12.000 elementos, la línea color roja. Para la malla más fina de 12.000 elementos, estaríamos alcanzando una capacidad de carga última aproximadamente de 310 kilopascales. Para la malla de 3.247 elementos, algo de 330. Nos estamos alejando de la capacidad de carga última de Terzaghi. Llama la atención eso, lo dejamos un momento en el aire, lo vamos a tratar más adelante. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que los resultados siempre van a depender del tamaño de la malla, del tamaño de los elementos, de la discretización que utilicemos. Ustedes pueden ver que la malla de 3.000 elementos y los de 12.000 elementos, como que más o menos tienden a pisarse, están más lejos de la malla de 775 elementos. Podríamos decir que una malla mucho más fina va a aproximarnos, va a converger, van a converger más los resultados a la solución exacta con una malla más fina. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos aclarar la figura? Lo vamos a ver un poco más adelante, tal vez nos falte incorporar algo, pero por el momento analicemos el caso 2, pero esta vez con la malla más fina. Quedémonos solamente con la malla más fina. Recordemos que la ecuación de Terzaghi nos entregaba para el caso 2 una capacidad de carga última de 1.248. Voy a seguir el mismo procedimiento de análisis del RC2 y voy a ocupar una carga de 1.300 en incrementos parciales de 0.05% de la carga en cada etapa, en 21 etapas. Y también analizando con los 12.000 elementos, el procedimiento para el análisis elástico y el elastoplástico. En esta figura entonces vemos el resumen, el resultado de esta modelación. Vemos la capacidad de carga última de Terzaghi, 1.248. Vemos la curva que nos entrega 1.170 kilopascales y la solución elástica, la respuesta elástica, perdón. Vemos que estamos un poco alejados igual de la carga última de Terzaghi. Pero ¿eso está bien? ¿Está mal? ¿Qué nos faltaría? Aparentemente hay algo que nos está faltando, ¿no? Falta incorporar algún factor para compatibilizar el análisis con el de Terzaghi. Pues sí. Terzaghi considera en su análisis una carga aplicada sobre una fundación rígida, sobre un elemento rígido, cosa que no hemos estado haciendo hasta el momento. Solamente hemos aplicado la carga directamente sobre la superficie, lo que puede ser considerado como una carga flexible, que no se compara tan directamente con lo que plantea Terzaghi. Viene entonces un segundo tipo de análisis, en el que vamos a simular la acción de una fundación rígida. Ese cuadradito que ven ustedes sobre toda la malla es parte también de la malla, que representa un bloque rígido. Con bloque rígido me refiero a algo que tiene un módulo de elasticidad mucho más alto que el del suelo que estamos ocupando. Nada más. En este caso, las cargas las vamos a aplicar sobre este elemento que va a simular la fundación rígida. Veamos qué resultados obtenemos. En este caso, la figura, la línea llena, nos muestra la carga considerando la fundación, la presencia de la fundación. Y la línea segmentada, como referencia, la carga, la respuesta del modelo, sin la acción de la fundación. Vemos entonces que hay un mejor ajuste. En este caso, lo que nos faltaba entonces era discretizar bastante la malla y considerar una transmisión de carga sobre un elemento rígido. Ahí vemos una pequeña deforma, no puedo dibujarles porque no pillo mi punterito. Pero
este quiebre lo quise respetar porque es lo que entregó el programa. No es que se hizo algún ajuste forzado para que esto cuadre en los 1248. Es el resultado que se obtiene para el caso 2. Entonces, si esto ajustó el resultado para el caso 2, veamos qué pasa con el caso 1. También se hizo el análisis para el caso 1, considerando la respuesta del sistema bajo una carga aplicada sobre una fundación rígida. Vemos nuevamente una diferencia y un mejor ajuste del resultado de la modelación numérica con el de Terzaghi. La modelación numérica nos entrega 345 versus los 365, un valor bastante aceptable, bastante aceptable. Entonces, ¿qué podríamos mencionar sobre lo que acabamos de obtener? Dos primeras conclusiones. El tamaño de los elementos afecta significativamente los resultados, lo hemos visto, y la modelación correcta tenía que hacerse realizando la aplicación de carga sobre un elemento rígido. ¿Qué otros análisis adicionales podemos realizar a los resultados obtenidos? ¿Qué más podemos interpretar de los resultados obtenidos? Primero, con este gráfico, con este procedimiento, hemos logrado ajustar bastante bien, encontrar la capacidad de carga última de estos dos modelos. Un aspecto que Terzaghi no lo pudo considerar, no era parte de la teoría de la capacidad de carga, es el de determinar cuál es el asentamiento admisible. De acuerdo a lo que se maneja en la teoría clásica, en los procedimientos aceptados por la ingeniería, nosotros debemos trabajar con una carga admisible. La carga admisible, conceptualmente, es igual a la carga última dividido entre un factor de seguridad. Voy a utilizar en este caso como factor de seguridad 3, que es el más clásico de los factores de seguridad. Obviamente hay normas que tiene cada país para diferentes factores de seguridad. Y lo que nos falta, entonces, asociar es esta capacidad de carga última, admisible, a algún nivel de asentamiento. Y eso podríamos interpretarlo, leerlo, obtenerlo de este gráfico. La información que hemos obtenido con este gráfico carga-asentamiento, aparte de que nos permite determinar la capacidad de carga última, podemos determinar, de acuerdo a la capacidad de carga admisible, cuál podría ser el asentamiento admisible asociado a determinado factor de seguridad. En el caso 1, nosotros estamos viendo esta pelotita naranja con la flecha, la ubicación, la intersección de la capacidad de carga admisible con la curva carga-asentamiento. Porque puede entregarnos un asentamiento admisible, de acuerdo a estas condiciones, de 1.9, 8, o sea, dependiente del valor. Podríamos nosotros estimar el asentamiento admisible asociándolo a esta carga-asentamiento, a estos gráficos de carga-asentamiento. Lo propio para el caso 2. En el caso 2, evidentemente tendríamos un asentamiento admisible de 2.5, un valor que, de acuerdo a la literatura, es el aceptable, admisible para muchas obras. Entonces, esta es información adicional que nosotros podríamos obtener del análisis empleando el método de los elementos finitos. Y hubiera sido interesante ver qué hubiera hecho Terzaghi con una herramienta así de versátil. Me imagino que hubiera tratado de estimar algo parecido, supongo. Pero hubiera sido muy bonito ver eso. Con esto estaríamos terminando entonces la primera parte de los análisis que tenía preparado para revisar con ustedes. Y quiero pasar también a la segunda parte para que veamos cuál puede ser una casa interesante de
las modelaciones numéricas en problemas que no son básicos, entre comillas, que son un tanto más complejos. Lo que hemos revisado hasta el momento, vimos que muestra una aceptable aproximación a la solución exacta entre comillas, de un problema geotécnico mediante modelación numérica. Para validar esta modelación numérica hemos utilizado la teoría clásica para comparar resultados. Lo hicimos en el primer análisis revisando el estado de esfuerzos en reposo. Teníamos que verificar de que el programa nos estaba dando, entregando resultados coherentes, lo que esperamos, y luego comparamos con la capacidad de carga admisible, un problema más avanzado. ¿Qué hicimos en otras palabras? Hemos calibrado nuestro modelo. Entonces, para encarar problemas geotécnicos más complejos, con teorías o criterios de falla aún en desarrollo, que hay muchos, los elementos finitos surgen como una alternativa interesante de análisis que, de todos modos, debe pasar por un proceso previo de calibración. Aquí me refiero con problema geotécnico complejo. Por mencionar uno, me voy a saltar a la parte de mecánica de rocas para mostrarles una problemática bastante común que se tiene al momento de determinar el grado de estabilidad de taludes. Entonces, por mencionar un problema geotécnico complejo, se puede citar el proceso de propagación y resistencia de fracturas finitas. En esta figura de la derecha, que les muestro, es una imagen del texto de Reed and Stacy, donde menciona el trabajo del profesor Karsulovich, que en paz descanse, una eminencia en la mecánica de rocas en Chile, y que tuvo un aporte y una participación en la determinación del comportamiento de fracturas de longitud finita presentes en un talud, en un macizo rocoso. Lo que podemos ver aquí en esta figurita es un talud con una gran cantidad de discontinuidades orientadas de manera desfavorable a la estabilidad y una línea roja que nos muestra una superficie potencial de falla. Una falla que va a pasar a través de discontinuidades, una falla que va a saltar de una discontinuidad a otra a través del macizo rocoso, de la roca intacta, o de la caracterización de la roca, que se asemeja a un macizo rocoso, hasta formar un plano tipo escalonado, algo que es un poco más complejo de determinar. Se forma un plano equivalente de falla. Muchos programas comerciales tienen la capacidad de analizar esta problemática. La dificultad que se tiene en estos casos es la cantidad de parámetros que se deben definir y muchos de los cuales deben ser adoptados según la experiencia profesional. En casos así, el verdadero proceso de calibración va a ocurrir cuando se produzca la falla. Y eso es lo que no queremos que pase. No queremos calibrar, hacer un retrocálculo para determinar cuál puede ser esta resistencia equivalente, esta resistencia promedio de este plano rojo que tiene una interacción entre discontinuidades y roca intacta. Lo que vemos entonces aquí es un proceso de propagación de fracturas a través de un medio sólido y vemos un tema de resistencia también. Nuevamente en la figura observamos un conjunto de fracturas discontinuas orientadas de manera desfavorable a la inestabilidad. Vemos que en este caso la superficie de falla salta de una fractura a otra, con lo cual no queda claro, no queda clara cuál va a ser la resistencia global que vamos a definir, o resistencia equivalente. Y lo dejo en línea en color verde, que lo vamos a mencionar más adelante, el tema de la resistencia equivalente.
Entonces, un análisis de este tipo por métodos numéricos merece la realización de una calibración previa, la calibración que ya estábamos mencionando anteriormente. ¿Cómo realizar esta calibración tan compleja? En esta etapa, sí o sí, se debe revisar artículos de revistas especializadas, porque ya hay mucha investigación llevada adelante en el mundo para poder investigar temas nuevos. Entonces, como problema avanzado en geotecnia, quiero mostrarles cómo podemos aplicar los elementos finitos a determinar esta resistencia equivalente. Investigaciones, actualmente estamos en la universidad llevando adelante una investigación, estamos por cerrarla, sobre cómo obtener numéricamente este comportamiento, cómo se desarrolla esta falla en estos sistemas tan complejos. Y tomamos como base dos trabajos. El trabajo que realicé con el profesor Ban Xinyan en el año 2007, trabajo que fue parte de mi tesis, en el que modelamos pequeños bloquecitos de mortero con discontinuidades presentes en este modelo, cargados de manera biaxial, hasta llevarlo a la rotura. Luego el año 2015, basándose en toda esta información, Vergara, Ban Xinyan y Lorik también presentan una modelación numérica, utilizando esta vez el UDEC, para entender este fenómeno de propagación de fallas, de fisuras en discontinuidades. Lo que se está haciendo entonces, lo que se hizo es evaluar esta resistencia equivalente. Como resultado del trabajo de laboratorio, se obtuvieron modelos físicos con varios modos de falla, dependiendo de cómo estaban ubicadas las discontinuidades, y el reto ahora es cómo modelarlo numéricamente. A la derecha vemos el ejemplo de uno de las muchas series que se analizaron. Vemos ahí la serie 9, una disposición de discontinuidades determinadas, y vemos los puntitos amarillos que representan los resultados obtenidos experimentalmente. Vemos en la línea negra un criterio que se conoce como el criterio de Jennings, que determina la resistencia promedio entre discontinuidades y roca intacta, que nos ubica una línea negra como el techo de los resultados. Y vemos en la línea roja el resultado de la resistencia de una sola fractura, una discontinuidad persistente. Vemos los resultados dibujados en el gráfico, en el estado de esfuerzos, en el plano de estado de esfuerzos, sigma 1, sigma 3, todo normalizado con la resistencia a la compresión. Los modelos que se corrieron actualmente han sido bastante finos. Aquí vemos el modelo numérico, se modeló nuevamente en el RS2, los bloques de 15 por 30 centímetros. Aquí vemos un zoom que ejemplifica el tamaño y la finura de la malla. Cada bloquecito pequeño fue modelado con 25,000 elementos. Cada discontinuidad, la línea azul que vemos ahí diagonal, fue dividida en elementos de 1 milímetro, y se utilizaron elementos triangulares de 6 nodos para la modelación. A la derecha vemos los resultados que se han obtenido. En azul vemos los resultados que presentaron Vergara, Ban Xinyan y Lorik con la modelación de UDEC, y la línea segmentada azul, que es la tendencia, y en rojo el resultado que hemos obtenido de la modelación que estamos llevando adelante. Vemos que hay una pequeña dispersión a partir de 0.06 veces sigma 3 sobre UCS, pero hay un ajuste bastante bueno. Eso es lo que llamamos la calibración. En este caso, para poder ajustar estos resultados, he tenido que calibrar dos factores: la rigidez normal de las discontinuidades, un parámetro para la modelación numérica, y la cohesión residual post falla.
De esa forma, entonces, logramos presentar el mejor ajuste para esta serie y todas las otras series que se llevaron, de las que se realizó el análisis. Vemos también, como salida de resultados, los modelos luego de que fallaron. Vemos estos 4 modelitos de falla. En el modelo 1 estamos logrando ver el salto de esta falla de un sistema, de una discontinuidad a otra. En la figura 2, cuando ya hay un poco más de confinamiento, hay una interacción entre este salto de falla entre una punta y otra, y hay algo que quiere cortar polinomialmente todas las discontinuidades, que se produce una falla a través de un plano. Y en los modelos 3 y 4 vemos fallas a través de un solo plano. Eso es lo que nos logra entregar el FACE luego de el RC2 luego de todo este proceso de calibración, que costó bastante, pero que nos da bastante confianza, certeza, mayor confianza de la que teníamos por lo menos antes, como para evaluar la resistencia equivalente que les estoy mencionando. Y con esto termino el tema de los problemas avanzados en geotecnia, sobre la resistencia equivalente que estamos evaluando, la resistencia teórica de Jennings, la línea negra que les mencioné. Les pongo aquí 3 ejemplos en los que gracias al proceso de calibración se evaluó el desarrollo de la resistencia en un solo plano de discontinuidad, para ver cómo está la resistencia numérica para una fractura discontinua versus lo que dice Jennings, que son los criterios comparables. En todos los casos estamos viendo una resistencia de fractura no persistente por el método de los elementos finitos más baja de la que indica Jennings. Y este criterio de Jennings es el que se utiliza actualmente, es aceptado actualmente en el diseño, por ejemplo, de taludes mineros. Aparentemente, tenemos que castigar un poco la resistencia de Jennings para poder modelar con más confianza la respuesta y la resistencia de un macizo rocoso como los que son los taludes mineros. Lo interesante es que vemos que la pendiente negra y verde de la resistencia equivalente y la de Jennings se mantiene bastante bien. Lo único que habría que castigar es la resistencia que propone Jennings por algún determinado factor que todavía falta aclarar. Pero esa es la conclusión a la que se estaría llegando con esta modelación numérica un poco más avanzada que se llevó adelante, ¿no? Y bueno, como conclusiones de todo la presentación que acabamos de ver, son bastante generales. Quisiera que las revisemos para que las conversemos más adelante. Las soluciones teóricas desarrolladas hasta el momento en la geotecnia pueden ser analizadas a la luz de los modelos numéricos. Los modelos numéricos demostraron ser una herramienta altamente versátil y de amplio uso en proyectos complejos en los que las soluciones teóricas parecen quedar cortas, si vale el término coloquial. Actualmente en el mercado se dispone de una amplia gama de programas en los que se destacan los de análisis tridimensional. El trabajo que acabamos de ver, el análisis que acabamos de ver, menciona que responde a un estado de deformaciones planas. Esta es una simplificación para poder generar análisis, modelos numéricos en computadora. En realidad un suelo responde de manera tridimensional. Un problema geotécnico, perdón, responde de manera tridimensional. Pero nosotros aceptamos algunas simplificaciones para poder modelar de una manera más sencilla un proceso que es tridimensional. El uso de los métodos numéricos debe ir de la mano de un proceso
inicial de calibración de resultados, ¿no? Para que nos movamos con más confianza en la obtención de resultados. Y vuelvo a lo que les mencioné en la segunda diapositiva, o tercera. El manejo de los elementos finitos y en general el manejo de los problemas de la geotecnia deben ser muy cautelosos. Y los tenemos que llevar adelante, primero apoyándonos en toda la ciencia relevante. Les recuerdo la teoría, papers, eh, ensayos en terreno, ensayos en laboratorio, programas. Todo eso viene a ser la ciencia relevante. Debemos aplicar la mayor experiencia disponible. Si no la tenemos, tenemos que consultar a alguien que tenga un poco más de horas de vuelo que nosotros en algún proyecto y utilizar el sentido común. Mucho criterio, tenemos que ser muy, muy criteriosos. Cuestionarnos siempre si lo que estamos haciendo está bien o mal, como lo hemos estado haciendo hasta ahora, al analizar la fundación rígida o flexible. En ningún momento nos cerramos a ser concluyentes, siempre dejamos abierta una pequeña duda. Y bueno, eso es todo. Les agradezco la atención y bueno, estimado Jorge, estamos atentos, estoy atento a cualquier consulta de los asistentes. Bueno, doctor Prudencio, muchas gracias por su conferencia. Por supuesto, agradecemos el que nos haya mostrado su trabajo y prácticamente su tesis también, así que muchas gracias por compartir eso con nosotros. Perdón, usted dijo que podía hacer preguntas, ¿cierto? Un espacio para preguntas. Sí, ¿Sí? sí, Perfecto, sí. entonces, hacia los Sí. participantes, por favor, si pueden escribir por el chat sus preguntas o bien, si es posible, activar sus micrófonos o también utilizar la opción de levantar la mano en el Zoom, por favor, para que podamos proceder de una manera ordenada. ¿Sí? Bueno, mientras tanto, mientras escriben las preguntas, le agradecemos al doctor Prudencio por este No se escucha interesante... mucho, estimado Jorge. Estás con el volumen bajo, como el miércoles. Gracias, Ahora sí. gracias. Doctor Prudencio, bueno, le agradecemos esta interesante charla, aterrizando el enfrentarse a los problemas reales y llevarlos al mundo numérico. Desde lo básico y la comparación con lo que hubiese hecho Terzaghi en su tiempo, teniendo las herramientas actuales. Perfecto, Rubén, bueno, Rubén va a moderar las preguntas que pueden escribir por el chat y en este momento vamos a reiniciar el audio de todos los participantes. Aquí tenemos una pregunta, señor Cárdenas, vamos a iniciar su audio. Bill, ¿Qué tal? Brian, Buenas noches. Digo, buenas tardes. Buenas Muchas tardes. gracias por la organización, ¿verdad? Tengo dos consultas. ¿Cómo influencia, digamos, nos ha mostrado, ¿no?, la distribución de la carga en el suelo, ¿no? Con los elementos finitos, ¿no? Pero ¿qué sucedería, digamos, si, digamos, se genera más, si hay más carga y en el subsuelo, digamos, hay supresión
supresión de agua. ¿Cómo se distribuye igual la carga? ¿Cómo es esa interacción? Y a ver, perdón si te entiendo bien. Sí, sí. ¿Qué A los pasa si... efectos de la supresión de agua hacia los cimientos de, de una construcción, a los cimientos de un edificio. Ya, Ah, esa es la consulta, perfecto. claro, claro, sí, sí. Ya. Bueno, sí, el efecto del agua es evidente, ¿no? Nos va a afectar en primer lugar, el peso unitario. No sé si recordarás la ecuación de Terzaghi, en ese caso. Tiene un término asociado al peso unitario, ¿no? La regla es que el peso unitario lo tenemos que afectar por la presencia de agua. Nos va a reducir la resistencia, obviamente, y nos va a cambiar todas las condiciones de análisis. Si estamos en un suelo granular, un material drenante, entonces no esperamos generación de presión de poros, estos se van a disipar rápidamente. Si es que tenemos arcilla, un material con muy baja permeabilidad, esperamos incremento de presión de poros y todo eso afecta a la larga o a la corta la resistencia y el asentamiento de las fundaciones. No sé si va en ese sentido tu consulta, estimado Bill. Bueno, nada, sí. Otra consulta más tengo. ¿Por Claro. qué siempre acá, bueno, me han enseñado, digamos, en la U que siempre las evaluaciones se realizan en roca intacta? ¿Por qué decidió realizarlo, digamos, agarrar el testigo con sumar las discontinuidades más? O sea, esa roca intacta más discontinuidades, esa sería la evaluación. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué no en roca intacta? Porque también he visto las discontinuidades en campo, o sea, si se va a tomar una muestra, estas discontinuidades también son un poco erráticos, no son también tan uniformes, digamos. Ya. Mira, en mecánica de rocas tenemos que tener presente el concepto de la escala a la cual nosotros nos estamos moviendo. Cuando tú vas a caracterizar un macizo rocoso, partes siempre con la toma de muestras pequeñitas, inalteradas, muestras de roca que no están afectadas por ningún tipo de discontinuidad. Esa es la base para empezar a caracterizar el macizo rocoso. Pero obviamente esas muestritas son de pequeña escala. A medida que tú vas creciendo, avanzando en el análisis, te vas a encontrar con que un macizo rocoso está compuesto por muchas discontinuidades y a su vez hay mucha interacción entre estos pequeños bloquecitos de roca con otras estructuras, otras familias, ¿no? Si tu análisis, si tu escala de análisis es muy grande, hablemos de, no sé, 100 metros de altura, 200 metros de altura, podemos aceptar dentro de determinadas hipótesis que el macizo rocoso va a responder de manera homogénea, aunque sabemos que está compuesto por un montón de bloques trabados entre sí. Pero si hablamos de una escala más pequeña, las discontinuidades de estos bloques son las que van a controlar la estabilidad. Taludes carreteros, por ejemplo, de 10, 15 metros de altura, van a estar controlados por las estructuras, principalmente. Puede darse el caso que estas estructuras, como el caso que les mostré, sean discontinuidades no persistentes de longitud finita. Puede darse que se tenga concentración de esfuerzos entre puntas de discontinuidades, ya sea a través del macizo rocoso o algo que nosotros podamos considerar como homogéneo entre discontinuidades de macizo rocoso. No sé si eso te aclaró la consulta, si atendí tu consulta bien. No, sí, doctor Mauricio, ¿no? Está bien. No, es que cuando vi la imagen, me parecía algo raro, ¿no? O sea, el testigo ya estaba con discontinuidades y generalmente los ensayos
se hacen son de roca intacta, que preparan la roca, lo colocan con membran, pero en esto, como había discontinuidades, pues siempre genera otro tipo de carga, ¿verdad? Aunque también tienes razón, por ejemplo, digamos, si hay un testigo, digamos, hay un relleno, una fuente mineralizante, y a veces la roca lo vuelve más duro. En otros casos también lo vuelve más débil. Entonces, eso era, esa duda, es que esa imagen como que me desencajó. Y me pregunté por qué lo hizo, ¿no? Porque generalmente estamos acostumbrados, ¿no? A hacer doping. Claro, ese era, ¿no? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. No es nada para escribirte, estimado Bill. Perfecto, muchas gracias, Bill, por la consulta. Doctor, tenemos otra pregunta de Sebastián Abarzúa Sandoval. ¿Qué modelo constitutivo utilizó para la modelación numérica de su trabajo asociado a las fracturas en taludes de roca? El modelo simple de Moore-Coulomb, nada más. Con ese modelo los resultados que tuve fueron bastante satisfactorios. Moore-Coulomb con rigidez normal y tangencial es suficiente. Me resultó bastante bien. Perfecto. Además que, perdón, ampliaría un poquito más la respuesta. No había necesidad de incorporar, como en el modelo de Barton, rugosidad, amplitud o otros factores, porque en este caso las discontinuidades que se están modelando son planas directamente. Lo que se utilizó en el modelo de laboratorio, discontinuidades planas, sin ondulación, sin rugosidad. Fue suficiente el modelo de Moore-Coulomb. Entiendo. Otra consulta de Israel Alberto Maita. Buenas tardes, doctor. Mi consulta es la siguiente. ¿Qué tipo de simplificaciones se deben evitar para lograr un buen proceso de calibración? ¿Qué tipo de simplificaciones hay que evitar? Buena pregunta, ya me hizo pensar. Y voy a ir a la almohada, a poner la cabeza en la almohada con esta pregunta. Mira, para este proceso de calibración hay que pasar por varios frentes, creo yo, desde modelos simples hasta modelos más complejos. Tenemos que ver cuál de estos modelos son los que estamos utilizando para calibrar, son los que mejor se ajustan a la problemática que estamos llevando adelante. Una simplificación que se puede evitar es usar definitivamente una malla muy gruesa, por ejemplo, ¿no? Porque hemos visto que el tamaño de la malla influye notoriamente en los resultados. Pero para no tener problemas de malla, los tres modelos que les presenté tenían una malla uniforme en todo el entorno. Se puede discretizar los sectores en los que nos interesa mayor precisión de resultados. Entonces, una simplificación sería no utilizar mallas gruesas, quedarse con la malla que te genera una convergencia razonable hacia una solución exacta, que es la que te dan los procedimientos analíticos. Me dejó Perfecto. pensando qué otra simplificación. Te agradezco, Israel, por la pregunta. Si tengo alguna otra idea, supongo que te la podría hacer llegar de alguna forma, ¿no? Pero buena la pregunta. Gracias. Sí. Bueno, agradecemos la participación y recordar que estas preguntas y otras que surjan después las pueden hacer llegar al correo o a las redes sociales del grupo y les enviaremos un conjunto de todas estas intervenciones. Ahora, doctor Prudencio, tengo una consulta para usted. Me gustaría saber cómo modelaría usted una arcilla normalmente consolidada. Numéricamente. Tú dices, ya. Bueno, Sí. más bien ahora los programas tienen las herramientas necesarias como para que incorporemos los parámetros
que vienen de las arcillas, ¿no? Presión de preconsolidación, se me fue el nombre, hay unos coeficientes C sub B, C sub M, que uno puede incorporarlos a los programas. Entonces eso no es ninguna limitante. Ahora, sí es interesante y eso puede ser motivo de otros trabajos, cruzar esa información. También lo que hace Terzaghi, lo que hizo Terzaghi a la luz de nuevamente los elementos finitos. Y son resultados que deberían ir de la mano, obviamente, ¿no? Se abre la posibilidad también de analizar con los métodos numéricos suelos parcialmente saturados, nuevas investigaciones, nuevo avance de materia que se fue desarrollando en estos 100 años. Entonces no tendríamos algún techo la capacidad de análisis con procedimientos numéricos es bastante grande, ¿no? Excelente. Gracias. Siguiendo con otras consultas de los participantes, Marlon Montero, bueno, le felicita por la calidad de la exposición y pregunta, bueno, en un macizo rocoso muy fracturado a intensamente fracturado, de acuerdo a su experiencia y a sus investigaciones, ¿cómo determinar de forma adecuada los parámetros de resistencia pico y residual de este macizo para evaluar un análisis de estabilidad de taludes? Ya. En macizos rocosos, como les digo, la escala a la que trabajamos es importante. Cuando estamos hablando de macizos rocosos, en los que la intensidad del fracturamiento es tan alta que puede ser considerado como homogéneo, lo que se acepta comúnmente es trabajar con el criterio de Hucke-Brown, perdón, con el criterio de Hucke-Brown, la clasificación GSI de Hooke para poder determinar los parámetros resistentes M, B, S, el A de Hucke-Brown. Ese es el criterio ampliamente aceptado, ampliamente divulgado y utilizado para la mecánica de rocas, ya sea para macizos intensamente fracturados o macizos mucho más blocosos, que ese término, no sé la traducción, parece que no hay una traducción adecuada para el español del blocking. Entonces, Hucke-Brown. Respuesta A, Hucke-Brown. Perfecto. Otra consulta de Héctor Saldaña. Le interesa conocer su opinión con respecto a qué tipos de modelos constitutivos son recomendados para simular la respuesta cíclica de un suelo, especialmente referente al fenómeno de licuación. Cíclica. Ya, ahí sí que me pilló en esta pregunta. Yo no tuve, no me metí a la parte dinámica de la programación de los programas que tienen muchas opciones y modelos mucho más avanzados, que mal podría responder esta pregunta que tiene que ver con la parte dinámica. Pero sé que los programas lo tienen. Disculpen, esta vez no pude, tengo que esquivarla. Perfecto, gracias. De todas maneras, agradecemos todo este tipo de preguntas de temas particulares, aún así relacionados al campo de la geomecánica, para planificar las siguientes presentaciones. De todas maneras, tenemos otra pregunta de Alfonso Palacios. A la vez felicita por los contenidos del primer ciclo de conferencias e invita al equipo, a los doctores, a la organización a seguir el trabajo. Otra consulta, otro comentario de Misael Carrillo. Estimado, ¿existe alguna información sobre la calibración de modelaciones de tranques de relaves? Desconozco, pero debe haber bastante información al respecto. No, pero desconozco de ese tema. Estoy seguro que sí.
Excelente. El profesor René Espinosa, a la vez, bueno, les envía sus saludos y, bueno, de la participación, y el profesor Alejandro Morales, del director de la escuela, también le envía un gran y cordial abrazo, y agradece esta presentación que ha preparado a la comunidad. En este momento tenemos otra pregunta de Chiri Ezequiel. Vamos a activar el audio. Chiri, por favor. Buenas noches, ingeniero, buenas noches. Fue una exposición muy gratificante. Tenía Sí, una buenas pregunta, noches. Qué ingeniero. gusto verlo. Al momento de analizar el flujo subterráneo de taludes, como primera opción tenemos el estudio de elementos finitos, pero también tendríamos la opción de usar el estudio de diferencias finitas, el método de diferencias finitas. En su opinión y experiencia, ¿cuál sería más razonable y favorable utilizar o seguir? Ya, te agradezco, Ezequiel. El, el método de los elementos finitos, de hecho, de acuerdo a lo que pude conocer sobre las diferencias finitas, es un método simplificado para que se aplica a condiciones de borde. Si no estoy mal, no es del área en la que me muevo normalmente, las diferencias finitas, pero sé que es utilizado para problemas más simplificados. Los problemas que se pueden resolver con elementos finitos, entiendo que tienen un mayor alcance en comparación a las diferencias finitas. Eso es lo que te podría responder. No es de mi conocimiento profundo el método de las diferencias finitas. Pero entiendo que está un poco limitado en ese sentido. Excelente. Ahora tenemos otra consulta de Charbel Chapana. Vamos a activar el audio. Charbel, por favor. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, don Charbel, buenas noches. Buenas noches, doctor Prudencio. ¿Cómo está, don Quiero Charbel? hacerle una consulta. Bien, bien. ¿Usted cómo se encuentra? Bien. Espero la pandemia no le haya pegado tan fuerte. No, gracias a Dios, por el momento, por mi lado todo tranquilo, y espero que de todos ustedes también, ¿no? Que salgamos Muchas gracias. adelante pronto de esto. Muchas gracias. Mire, quiero hacerle una siguiente consulta. ¿Y usted de casualidad ha tenido algún tipo de investigación o práctica profesional relacionada con arcilla sensitiva? Con Y arcillas, si tuvo la experiencia de hacer modelación respecto a eso. no, con arcillas sensitivas no. Lo máximo que pude ver de arcillas sensitivas son unos videos por internet donde se ve lo caprichosas que son para comportarse, ¿no? Pero, no tuve experiencia en la modelación de arcillas sensitivas. Pero sé que hay Sí, también. eso era como, sí, digamos, la novena región encontré, digamos, de Chile, región de la Araucanía, donde están la mayoría de los pueblos mapuche, por ejemplo. Ahí en esa zona hay harta zonas de arcilla sensitiva. Perfecto. Le consultaba porque en realidad quería saber si tenía alguna recomendación al respecto, si es que en realidad los elementos finitos son factibles para el uso de la modelación de ese tipo de suelo. Sí, tendrían que ser capaces de poder modelar ese del tipo de respuesta que tiene una arcilla sensitiva. No sabría decirte cuáles son las características que tendríamos que considerar, pero sí, no debería haber ningún problema en poder modelarlas. Comprendo. Mire, le agradezco por la participación y por su exposición, que me pareció bastante interesante. Habían cosas que no había tomado en cuenta dentro de sus modelaciones. Así que más que agradecido por su exposición.
Don Jarven, un gusto. Gracias por las consultas. Perfecto. Bueno, doctor, en este momento son las 7:20 en Chile. Sí. Hemos tenido una grata presentación de su parte y un interesante espacio de preguntas. Sí, Agradecemos la atención de las preguntas y el interés por conocer más e interactuar con el profesor Mauricio Prudencio. El doctor Espinosa creo que quiere intervenir. Doctor, profesor Espinosa, le habilito su audio. Gracias. Simplemente quiero acotar a la consulta del señor Chapana. Los elementos finitos no tienen que ver nada con la sensitividad. La sensitividad es una propiedad de las arcillas. Y sí se puede modelar el comportamiento de las arcillas sensitivas simplemente haciendo un artificio de cálculo, diseñando varias etapas de cálculo y cambiando las propiedades de resistencia de la arcilla hacia menos o hacia más. Si la arcilla es reotrópica, va a recuperar con el tiempo su resistencia al corte. En caso contrario, va a ir perdiendo. Eso se usa mucho en pilotes, especialmente en pilotes hincados en arcillas. Es un problema muy común en la Amazonía sudamericana. Gracias. Gracias por la acotación. Perfecto. Gracias, doctor. Bueno, envían saludos a Arturo Dehesa desde Santa Cruz, Bolivia, y el señor Cárdenas desde el Perú. Bueno, saludos a todos por allá. Estamos revisando el chat, qué otras consultas tiene la audiencia. Chiri Ezequiel tiene la mano levantada. No, Ezequiel ya intervino. Perfecto, doctor Prudencio. Bueno, todas las otras preguntas que tengan los participantes las haremos llegar a usted para recopilar en un documento los comentarios, tanto del doctor Juan Carlos Rojas Vidovich y del doctor René Espinosa Guillén. Además, recordar que este ciclo de charlas ha sido grabado y se compartirá en redes sociales que haremos llegar a ustedes en el correo que registraron en el link de la inscripción. ¿Ya? Bueno, doctor, con esto llegamos al fin y le doy el paso para que, bueno, usted se despida y extienda unos saludos a los participantes de este ciclo. Claro que sí, muchas gracias, Jorge. Agradecer a toda la organización que han tenido ustedes, la consideración para invitarnos. Y nada más que decirles que estamos a su disposición para que tengamos intercambios de ustedes deseen, de conocimiento, todo apuntando a lo que es el desarrollo del conocimiento, ¿no? Agradezco la participación de las personas que se han inscrito, que se han conectado. Espero que pronto podamos tener este tipo de conferencias, pero cara a cara, ¿no? Que no sea algo virtual. Eso es mucho más enriquecedor, pero esto nos permite, estas charlas virtuales nos permite llegar más fácilmente a públicos mayores y participar a la distancia. También es una opción que se está manejando ahora, ¿no? Gracias por todo, gracias por la invitación y gracias a ustedes. Espero que nos encontremos en otra oportunidad. Un saludo cordial, entonces.
Perfecto, gracias, doctor Prudencio. Bueno, de esta manera damos un fin al primer ciclo de conferencias de geomecánica de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Valparaíso. De igual manera, extendemos la invitación a las siguientes actividades que iremos compartiendo en nuestros canales y además a todas aquellas personas interesadas en la geotecnia, en las rocas, en los geomateriales, que estén en universidades, a participar en el primer Congreso de Geotecnia Internacional de Estudiantes que se va a realizar el 2021. Este será organizado por la Universidad de Valparaíso y se extiende la invitación a los alumnos de la Universidad Mayor de San Francisco Javier de Bolivia y a los alumnos de la Universidad Católica Boliviana, guiados por el doctor Rojas y el doctor Prudencio. Y a la vez a todas aquellas personas que se inscribieron y colocaron la universidad a la cual pertenecen. Rápidamente lo comparto con ustedes. Tenemos participantes de la Universidad Católica del Maule, de la Universidad Nacional Jorge Basadre, de la Universidad de Valparaíso, de la Universidad Adolfo Ibáñez, de la Universidad Ricardo Palma, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en México, la Universidad Andrés Bello en Chile, de la Universidad Técnica Federico Santa María, una universidad en nuestra región, la Universidad Católica de Valparaíso, en fin, varias universidades de nuestra región, el DUOC, la Universidad Católica Santísima Concepción. Un gran saludo a aquella universidad. En fin, bueno, con esto agradecemos nuevamente al Centro de Alumnos por su organización en estos tiempos. Esto es una semana libre de descanso, pero bueno, qué mejor que organizar este tipo de actividades y dar un inicio a este grupo de geomecánica. Nuevamente, saludos por parte del rector, el director de escuela y la jefa de carrera, a todos los participantes. Gracias por su atención. Y profesor Espinosa, le doy la palabra para que usted dé la despedida y la invitación a las siguientes actividades. Por favor. Simplemente agradecer a los dos colegas que nos han apoyado, el doctor Juan Carlos Rojas Vidovic, de Sucre, de la Universidad San Francisco Javier, el doctor Mauricio Prudencio, de la Universidad Católica San Pablo, y el apoyo prestado especialmente por nuestras autoridades universitarias, el director de carrera, doctor Alejandro Morales, la jefe de la escuela, doña Wendy Vigant, y muy en especial a nuestro decano, don Esteban Esfeir, y al centro de estudiantes, que nos han dado un apoyo sin medida y sin ninguna, diremos, mezquindad. Quiero elogiar el trabajo de estos estudiantes y quiero elogiar el trabajo de ellos al incorporarse al grupo de geomecánica de la escuela, y los planes que tienen parece que van a dar mucho fruto en el futuro. Muchas gracias a todos y a los asistentes. Les agradezco mucho por la confianza depositada en nosotros y esperamos verlos pronto en un nuevo evento que ya estamos pensando organizar en un futuro próximo. A todos ustedes un buen fin de semana y a cuidarse de esta tremenda pandemia que está azotando a todo el mundo. Gracias nuevamente y hasta pronto. Bueno. Gracias a todos. Gracias, sí. Gracias a todos. Ahora damos por terminado el primer ciclo de conferencias de geomecánica
de 2020, organizado por la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Valparaíso, en conjunto con las iniciativas estudiantiles del Centro de Estudiantes y del Grupo de Geomecánica de Valparaíso.